Ya, en el proceso de la planificación con marco lógico, y particularmente, o sea, más que en marco lógico, cuando tenemos una mirada de desarrollo local, nosotros además necesitamos mirar la vocación territorial. Esto no es exclusivo del marco lógico, de hecho la vocación territorial no es una etapa del marco lógico, sí es una etapa de la definición en los procesos de desarrollo local, y es bastante similar a la visión en el contexto de los estándares abiertos. La definición de la vocación territorial define los grandes focos del proceso de planificación y se vincula con la identidad del territorio. La vocación debe ser motivante y relativamente breve, ¿cierto? Se aplican las analogías inmediatas con la visión. La vocación debe enfatizar aquellos aspectos en que el territorio destaca en relación a otros territorios, esencialmente aquellos elementos que son distintivos, ¿cierto? Por ejemplo, nuestro municipio tiene por vocación su carácter residencial con servicio de calidad, donde los habitantes poseen una fuerte identidad relacionada con las tradiciones de un territorio con alto valor patrimonial, ¿cierto? Entonces, esencialmente no es idéntico, pero es similar en su lógica y espíritu a la visión. La formulación de objetivos y la formulación de estrategia va a pasar por la definición de problemas, ¿ya? Y acá vamos a ir a un punto que es clave en el marco del marco lógico, valga la redundancia. Primero, la definición de problemas, cuando estamos hablando de un contexto, ¿cierto? La definición de problemas surge de la comunidad, porque esencialmente lo que estamos abordando son qué problemas afectan a la comunidad. Obviamente en un proceso participativo podemos dar un marco y un margen, ¿cierto? Esencialmente si el proceso se da en el marco de INDAP o en un marco agrario, ¿cierto? Quizás nuestro marco va a ser problemas en el marco de la agricultura. Si es que estamos hablando en el marco de salud, ¿cierto? Va a ser en el marco de la salud. Pero dentro de esos marcos, el problema surge de la comunidad, independiente que después la solución tenga una naturaleza técnica, ¿cierto? La pregunta es lo técnico para solucionar qué problema, qué es lo que nos aqueja. Y ese qué es lo que nos aqueja, ¿cierto? Surge de la comunidad. Entonces, en este caso el diagnóstico es clave, y por ejemplo, acá si hablamos antes, ¿cierto? La lluvia de ideas puede ser importante porque nos va a dar un pool de problemas, el pool va a ser grande, seguro, pero posteriormente podemos rankear, priorizar, ¿cierto? Y determinar en cuáles vamos a enfocar el proceso. ¿Qué problemas podemos tener en el diagnóstico? Es tener problemas muy agregados, esencialmente crear un macro problema que esencialmente sea inmanejable como problema, que es equivalente a agrupar amenazas que son muy distintas entre sí, ¿ya? Problemas ambiguos. Un problema importante es que no identifiquemos los problemas realmente importantes, y también un problema importante es que identifiquemos como problema temas que no son problemas, ¿cierto? Y este último punto, ojo, que en conservación tenemos una tendencia a esto. Y en eso, en el marco, por ejemplo, de los conflictos, los llamados conflictos fauna-humano, es frecuente que nosotros, claro, conceptualicemos un tema que es de interés nuestro, porque, por ejemplo, trabajamos con carnívoros o con aves rapaces. Entonces, nosotros conceptualizamos, llevamos la encuesta o armamos talleres partiendo del punto que es un problema. Y es posible que a lo mejor en la localidad en la que nosotros estemos trabajando, el problema no esté concebido como un problema, ¿cierto? No quiere decir que no hayan interacciones negativas, simplemente que es un tema menor. Y el problema de identificar problemas que no lo son como problemas es que puede ser que creemos nuevos problemas, ¿cierto? Que a lo mejor algo que era menor y marginal, ¿cierto? Esencialmente pase a ser más importante, no porque sea más importante, sino que nosotros esencialmente focalizamos nuestro énfasis y visibilizamos algo que quizás no era un problema tan grande. Eso en el marco de conservación lo planteo como importante porque particularmente cuando interactúan personas y fauna silvestre, es importante que los conflictos no los creemos nosotros, particularmente los problemas entre las personas y la fauna,
ya que no los creemos nosotros, porque hay veces que efectivamente hay pérdidas o hay problemas, pero no es necesariamente un problema de importancia alta para la agricultura y o para la fauna silvestre. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener ojo, ¿cierto? Con identificar los problemas efectivamente importantes. ¿Por qué los problemas importantes? Porque las necesidades son muchas, los recursos son pocos, ¿cierto? Y por lo tanto, si vamos a priorizar, tenemos que priorizar lo importante. Y por otro lado, parte de priorizar lo importante, ¿cierto? Es no incluir como importante algo que no lo es. ¿Ya? ¿Cómo se desarrollan los árboles de problema? Primero hay que identificar el problema, ¿cierto? El problema se puede identificar desde el diagnóstico, la vocación, ¿cierto? Hay situaciones que el diagnóstico nos puede hablar, por ejemplo, eh, podemos identificar problemas de alto nivel de pobreza o niveles de escolaridad muy bajo, o problemas de salud muy altos en una localidad, ¿cierto? El diagnóstico nos va a entregar parte de esa información y puede ser central, de hecho. También en contextos de talleres, el pool de problemas puede venir desde lluvias de ideas, pero posteriormente vamos a tener que identificar dentro de todos los problemas cuál es el de mayor importancia o en su defecto cuál es el problema en que nos vamos a enfocar. ¿Ya? El árbol de problemas se construye una vez identificado el problema, lo que es crítico, ¿cierto? Tenemos que trabajar identificando las causas del problema, la causa directa y la causa indirecta del problema. Y también los efectos del problema y los efectos indirectos del problema. Entonces, vamos a volver ahí en una diapositiva. Pero el árbol de problemas es un modelo conceptual. En eso es donde trato de hacer la analogía con los estándares, porque en realidad para que veamos que a pesar de que tiene una forma distinta y algunas diferencias de lógica, esencialmente el árbol de problema no es nada más ni nada menos que un modelo conceptual. Que nos permite estructurar el problema de interés, al igual que el modelo conceptual de los estándares, identificar causas y sus interrelaciones, las raíces del árbol, y nuevamente es lo mismo que en el modelo conceptual, e identificar los efectos del problema. El árbol de problema busca establecer relaciones causales que son, al igual que en el caso anterior, relaciones hipotéticas. Entonces, si nosotros visualizamos el árbol de problema, ¿cierto? Tenemos una figura como esta, ¿ya? Donde y acá está sacado de una guía de desarrollo local, de hecho, donde se identifica un problema, en este caso baja cooperación interempresarial. Recuerden que cuando hablamos de empresa, no necesariamente estamos hablando de gran empresas, ¿cierto? Podemos estar hablando de empresas pequeñas, empresas locales, emprendimiento, etc. Entonces se identifica la baja cooperación como un problema, y en este caso tenemos las raíces del árbol y la copa del árbol. La raíz está acá, la copa está acá. Y en este caso la baja cooperación, ¿cierto? Una vez identificado, perdón, como problema central, se plantea que tiene como causa directa desconfianza entre productores y también bajos niveles de capacitación. Y asociado a lo anterior, tenemos causas indirectas. La desconfianza, ¿cierto? Puede estar impulsada por que las personas no se conocen, pero también porque hay intereses de corto plazo, ¿cierto? Esencialmente, la desconfianza puede estar dada también porque finalmente pueden estar compitiendo. ¿Ya? Pero si se fijan, al igual que lo que hablábamos con los estándares, la idea es tener puntos concretos, porque aquí podríamos decir el modelo, sí, pero ¿cómo lo abordamos? En cambio, si nosotros planteamos desconfianza entre productores, tiene un problema, está causado por desconocimiento y por interés de corto plazo, resulta que quizás este no es un punto fácil de intervenir, pero el desconocimiento mutuo sí es abordable. ¿Se fijan? También la capacitación, bajo nivel de capacitación, puede tener distintas causas. Altos costos de capacitación o de capacitación de calidad. Ojo, porque podemos tener mucho tipo de capacitación. No todas las capacitaciones son buenas. ¿Ya? Hay capacitaciones malas. Entonces puede ser que haya baja calidad de capacitación y altos costos de capacitación. A lo mejor la capacitación que está más accesible es de baja calidad y la capacitación de alta calidad es muy cara. Pero lo anterior se traduce en bajos niveles de capacitación. Y los efectos directos, ¿cierto? A nivel territorial,
o a nivel, perdón, del árbol, podemos tener primero un bajo sentido de pertenencia al territorio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al no existir cooperación, no existir alianza, ¿cierto? En el fondo, cada uno corre por su propia cuenta, ¿cierto? Y ese bajo sentido de, de pertenencia al territorio se va a traducir en baja responsabilidad social empresarial, que es un tema crítico, desarticulación público-privado, ¿cierto? Porque justamente si la empresa, aunque sea empresa local, no tiene el sentido de pertenencia al territorio, ¿cierto? Probablemente, efectivamente, va a interactuar poco con el sector público, no va a generar un impacto local, etc. Y eso nos va generando un problema. Y posibilidad de atender solo pedidos pequeños. ¿Por qué? Porque si estamos hablando claramente en esto de empresas pequeñas, ¿cierto? Significa que al haber poca cooperación o poca colaboración, ¿cierto? La capacidad de responder a oportunidades, ¿cierto? Va a quedar muy limitado por la capacidad productiva y lo que se va a traducir, de hecho, en baja rentabilidad. Lo mismo lo podemos ver en otra línea, un tema más de salud. Y acá, por ejemplo, aquí podemos ver un caso súper específico, alta tasa de accidente en la intersección, una esquina. Fíjense eso. Aquí, y estos son temas importantes, porque cuando bajamos al contexto local, muchas veces el problema es una esquina, ¿cierto? Donde quien vive ahí escucha los choques todo el tiempo. Entonces, aquí lo mismo, se fijan, tenemos alta tasa de accidente en la intersección, donde este es nuestro problema. Y acá, ¿por qué hay hartos accidentes? Inadecuada velocidad de los vehículos, alto número de peatones, se ve mal, ¿cierto? No hay señalización. ¿Por qué no hay señalización? No hay semáforo y tampoco hay un pare, un sea al paso, ¿cierto? ¿En qué se traducen choques? ¿Se fijan? Después mala visibilidad. ¿Por qué hay mala visibilidad? Por ejemplo, porque hay vehículos estacionados o porque hay ¿cómo se llama? Porque hay un árbol. Aquí hay cruces que son así, o están en una curva. ¿Carla? Sí, es que me quedó una duda. Así como el problema central puede salir como de los procesos participativos, ¿los efectos se hipotetizan o también salen de procesos participativos? Yo creo, como todo, ¿cierto? Siempre es un híbrido. Yo creo que, a ver, el proceso participativo es muy importante, pero es uno de muchos insumos, ¿cierto? Es muy importante porque nos entrega información, nos permite ponderarla, especialmente cuando vamos a definir prioridades, ¿cierto? Porque nosotros, comillas, nosotros, el rol técnico, ¿cierto? Es idealmente proveer soluciones a problemas. Pero la pregunta es quién define el problema. Y, y ahí el rol participativo y el rol de la sociedad es muy importante, ¿cierto? Porque a lo mejor podemos dar una tremenda solución técnica a un problema que no era importante. Pero, dicho lo anterior, ¿cierto? La construcción del árbol, en muchos aspectos, claro, se va a dar en instancias de taller, pero hay que refinarlo y revisarlo. Y en eso, justamente si estamos hablando de los efectos, tenemos que considerar lo que sale en el taller, pero también tenemos que considerar las estadísticas, las situaciones reales. Entonces, perdón, quizás mal escogía la palabra, pero tenemos que considerar los datos, lo que sale en el taller obviamente es real también, pero me refiero, necesitamos considerar la información de diversas fuentes, y en esas diversas fuentes, ¿cierto? A lo mejor nos vamos a encontrar con que adicional a lo que salió en el taller está este otro problema que no fue considerado en el taller y debemos incorporarlo, sí, debemos incorporarlo. ¿Ya? Entonces, el taller es central, pero debemos considerar diversidad de fuentes. Y la otra que es útil es que el taller va a depender mucho del mapeo de actores. Y en ese sentido, un adecuado mapeo de actores en relación a la temática de interés, ¿cierto? Nos va a garantizar o nos va, no una garantía del 100%, pero nos va a ayudar a que el árbol que se genere en el taller sea lo más realista posible. Si nosotros tenemos un taller donde vamos a hablar de problemas que involucran accidentes de tránsito,
¿cierto? Y no tenemos personas de la dirección de vialidad, obviamente vamos a tener un problema. Pero ese problema lo vamos a tener por un problema de cómo conformamos el taller. No es un problema de que los talleres funcionen mal, es que nosotros armamos mal el taller. ¿Ya? Ahora, siempre va a haber datos que cotejar, siempre va a haber información que falta o que necesitábamos consultar una fuente, o alguien dijo, mira, está este tema, no me acuerdo bien, ¿cierto? Y uno al terminar el taller va a tener que revisar la documentación. ¿Ya? Eso es importante. Pero no hay que esconderse el rol técnico que uno tiene, ¿cierto? En el fondo el taller es un insumo fundamental, pero es un insumo. Y en eso nosotros tenemos que una responsabilidad técnica de conducir un proceso de forma adecuada y rigurosa desde lo técnico. ¿Ya? Y eso, la participación es central, pero también el cotejar las fuentes, el revisar las estadísticas y todo lo demás. No sé si se entiende. O sí, perdón, si respondí la pregunta. Sí, es que me había quedado la duda porque como antes había dicho que, por ejemplo, podíamos considerar problemas que a lo mejor la comunidad no consideraba como problemas, como que a lo mejor sentía que podíamos como identificar efectos o causas que quizás no están dentro de la comunidad. No sé, como que eso pensaba. Sí, es que esas son instancias que efectivamente es así. Y en eso, especialmente cuando nosotros no conocemos bien el lugar, es probable. Por eso es importante que uno la pega técnica, idealmente la haga parte del trabajo, parte importante del trabajo previo al taller. Porque nosotros efectivamente podemos leer el problema de una cierta forma y resulta que se identificó el problema X en la comunidad y resulta que lo que nosotros planteamos es riguroso desde lo técnico, pero, pero eso desde lo técnico es general. Después necesitamos bajarlo a la localidad. Y en esa bajada a la localidad es posible que ese efecto en particular te digan, ¿sabes qué más? No, eso aquí no pasa. Y efectivamente eso aquí no pasa. Y eso efectivamente tenemos que tener un cruce adecuado. Primero nosotros necesitamos abordar la configuración potencial que podría tener el árbol. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vayamos al taller tenemos que tener las ideas claras e incluso temas que no surjan poder someterlos a discusión, ¿ya? Por decir cualquier cosa, esto piensen cuando hacemos los modelos conceptuales. Es súper fácil o pensar en algo así, insatisfacción con la autoridad. Pongamos uno que aquí en este momento parece obvio, ¿cierto? Insatisfacción con la autoridad parece ser bastante razonable y a lo mejor uno va a ir a un lugar y decir, no, aquí no hay ningún problema. ¿Sabes qué más? Tenemos un buen concejal, tenemos un buen alcalde y no, para nosotros esto no es un problema. Pum, fuera. ¿Se fijan? A pesar de que, o cuando uno pone mala fiscalización en los modelos conceptuales, y a lo mejor vamos a ir al taller y decir, oye, pero es que aquí hay fiscalización permanente, esa pega se hace, ese no es el problema acá. Pero sí nosotros tenemos que tener un diagnóstico general, ¿cierto? Que nos permita someter a discusión los temas. Incluso, como anécdota, les cuento que nosotros hemos estado trabajando no en marco lógico, sino con estándar, evaluando y generando algunos modelos conceptuales genéricos, entre comillas. Y esos modelos conceptuales genéricos no tienen la finalidad de que sea el modelo conceptual del final de un plan de manejo. Lo que tiene es una serie de elementos que lo que buscan es que cuando se realiza un plan de manejo se evalúe si es pertinente o no es pertinente. Y ese modelo conceptual genérico va a haber que limpiarlo. Y en esa limpieza va a haber que sacarle cosas y va a haber que agregarle cosas. Pero ¿qué gracia tiene tener ese genérico? Que esencialmente ayuda a que no se nos queden temas importantes en el tintero. Y si tenemos que descartarlo para un lugar, lo descartamos, no hay ningún problema. Pero sí hay que hacer esa pega técnica, tiene que estar. Y sí tenemos que validarla localmente, especialmente si no tenemos un conocimiento acabado de la localidad. Pero en cualquiera de los escenarios es importante evaluar si un tema es o no es pertinente localmente. Gracias por la respuesta. Entonces acá, si se fijan, ¿cierto? Tenemos alta tasa de accidentes y acá estos temas podemos revisarlos, ¿cierto?
alta mortalidad, alto número de heridos, daño en propiedad. Acá hay algunos temas que son súper trazables. Altos costos de atención de salud, inasistencia laboral, costos por reparaciones, ¿cierto? Esto va a salir de los vecinos con certeza. Y después alta tasa de accidentes, ¿cierto? Estábamos acá, no existe paso peatonal, imprudencia de conductores, y esta claridad nos va a ayudar a ver dónde podemos intervenir. Por ejemplo, en caso de accidente, usualmente las intervenciones se focalizan por acá, ¿cierto? Quizás se puede hacer un paso peatonal. La inadecuada velocidad de los vehículos o la velocidad alta de los vehículos, desafortunadamente a veces es más difícil de abordar que poner un semáforo, ¿cierto? Porque acá el problema es que basta con que una fracción de los choferes no respondan, no cumplan, ¿cierto? Como va a tener este problema. En cambio, el semáforo aplica a todo. ¿Ya? Entonces, este tipo de aproximación nos ayuda a identificar los puntos de intervención de la misma forma que los modelos conceptuales lo hacen. Así que, similitudes, ¿cierto? Son evidentes. Si bien en los estándares nosotros ponemos más énfasis en los factores contribuyentes, que sería la raíz del árbol. ¿Ya? En esta parte nosotros las abordamos, pero muchas veces lo que está acá los tratamos como presiones, esencialmente. Y una vez definido el árbol de problemas, tenemos que trabajar con el árbol de objetivos. El árbol de objetivos es la versión positiva del árbol de problemas. Esencialmente, lo que se quiere lograr, por ejemplo, ganado bien manejado, y como al igual que en la cadena de resultados, no hay que confundir la versión positiva del problema con las actividades. ¿Ya? Recuerden que esos son los errores más frecuentes, es poner, en vez de resultados, poner actividades. Ese problema también aplica a los árboles de objetivos. Entonces, el árbol de objetivo esencialmente es la versión positiva del árbol de problema, de la misma forma que la cadena de resultados es la versión positiva del modelo conceptual, ¿cierto? Entonces, alta accidentabilidad de los automotores, accidentabilidad reducida. Pasajeros llegan tarde, pasajeros llegan a tiempo. Frecuencia alta de lesiones y muertes, frecuencia disminuida. ¿Cierto? Calle en mal estado, calle en buen estado. Imprudencia, prudencia. ¿Cierto? Vehículo en mal estado, vehículo en buen estado. ¿Ya? También el árbol de objetivo, ¿cierto? Cuenta con los objetivos y con la definición de medios, que es lo que está en las raíces del árbol, y define. Esencialmente, los medios, ¿cierto? Son aquellos resultados intermedios críticos para alcanzar los objetivos, y los fines son esencialmente los resultados finales que nosotros esperamos obtener de alcanzar los objetivos. ¿Ya? Acá hay diferencias conceptuales con los estándares. Los objetivos acá son equivalentes a las metas. Todo esto que está acá son equivalentes a las metas de los estándares. Los objetivos son equivalentes a las metas de reducción de amenaza, y los medios son equivalentes a las metas asociadas a resultados intermedios. Los fines tienen que ver esencialmente con lo que en los estándares llamamos objetivos. Entonces, hay diferencias de nomenclatura, y como siempre, no se preocupen tanto de la nomenclatura, sino que el concepto que está detrás. ¿Ya? Y acá tenemos objetivos que son de reducción del problema. ¿Ya? Y fines tiene que ver con lo que nosotros esperamos alcanzar. ¿Ya? Si fijan, en este caso es un análogo de la cadena de resultados. ¿Ya? Entonces, ¿cómo llevamos esto a la matriz de marco lógico? Porque finalmente esto se va a traducir en una matriz. Finalmente lo que está arriba en el árbol de objetivos se van a traducir en los fines, ¿cierto? El objetivo va a transformarse en componente que se llama propósito, y a partir de los resultados intermedios son los componentes, son aquellos elementos, resultados intermedios que nosotros esperamos lograr, y finalmente las actividades. Cada uno de ellos va, y fijan acá, ¿cierto? Acá cuando hablábamos de los medios, ¿cierto? Tenemos costos alcanzables, intereses, bla, bla, bla. Todo esto se traduce acá.
pero después cada uno de ellos tiene actividades, lo que mismo que hablábamos con los estándares. Por ejemplo, programa de capacitación de conductores, contratar docentes, seleccionar participantes, esas son actividades. Cotizar valores, hacer licitación, total, nuevo taller, se fijan actividades. Y acá cada uno de ellos va a tener un fin con indicadores medio de verificación supuesta, propósitos, componentes, actividades, etc. ¿Cómo nosotros vamos levantando las alternativas para abordar el problema? En este caso, nosotros similar, cuando identificamos el problema, para identificar las estrategias, nosotros tenemos una situación similar a los estándares abiertos, donde las estrategias solución en general van a operar sobre las causas indirectas y donde el árbol de objetivo va a ser análogo a la cadena de resultados. Para evaluar posibles alternativas, podemos utilizar lluvias de ideas, siempre hay que explicarse, una vez identificado posibles ideas, cuáles son aquellas estrategias que tienen factibilidad de poder ser implementadas. ¿Cierto? Entonces, la misma lógica, vamos a identificar puntos de intervención, que es análogo a lo que hablábamos con los estándares abiertos. Entonces, esencialmente la estructura de la metodología del marco lógico, ¿cierto?, tiene que ver con un análisis de actores inicialmente, análisis involucrado lo llaman acá. Finalmente vamos a tener un análisis de problemas y árboles de problemas que nos van a llevar a análisis de objetivos, evaluar alternativas. Finalmente vamos a tener una estructura de los árboles de objetivos y a partir de lo anterior nosotros vamos a generar las matrices de marco lógico e indicadores. ¿Cierto? Esta diapositiva ya la vimos, ¿cierto? Pero cuando nosotros llevamos esto a la matriz de marco lógico, nos vamos a encontrar con que existe una lógica vertical, es decir, donde las actividades, ¿cierto?, contribuyen a alcanzar los resultados intermedios o componentes contribuyen al propósito, ¿cierto?, a las metas, y las metas contribuyen al objetivo. ¿Ya? De hecho, es más, bajo esta estructura, nosotros podemos hasta asignar estructuras de código, donde planteamos un código por propósito. Si un proyecto grande tiene muchas estrategias, ¿cierto? Nosotros podríamos asignar el propósito 1, le asignamos el código 1 al componente 1.2 y actividad 1.2.3. Entonces nosotros hasta podemos usar esto para generar estructuras de código en nuestra matriz. Necesitamos para cada uno de estos elementos definir indicadores. Y en estos indicadores, los indicadores deben ser SMART, ¿cierto? ¿Qué significa que sean SMART? Tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporalmente acotados. ¿Ya? Acá se van a fijar, hay alguna pequeña diferencia con los indicadores de los estándares abiertos. Lo que acá nosotros tenemos planteado es como nosotros escribimos los objetivos y las metas en los estándares abiertos. Acá se plantean en un indicador. Para el caso, si se fijan, en ambas metodologías, nosotros esperamos tener objetivos o metas, ya sea en el objetivo o en el indicador, que nos digan qué queremos lograr, cuándo queremos lograr, cuánto queremos lograr. ¿Ya? Entonces, los indicadores deben ser SMART. En el caso de los estándares, lo que tiene que ser SMART son las metas y los objetivos. Para el caso, en ambos elementos necesitamos objetivos SMART. ¿Ya? Y acá, si se fijan, tenemos al terminar el proyecto, temporalmente acotado, 70% de los hogares, 70% lo hace medible, en Chabelita cuentan con agua potable, es específico, ¿cierto? El alcanzable y el relevante no lo incluyo acá porque el alcanzable depende de factibilidad técnica, ¿cierto? Porque nosotros el papel aguanta todo, pero la realidad no, ¿cierto? Y el alcanzable tenemos que considerarlo, y el relevante, ¿cierto?, va a tener que ver también con los mismos procesos para identificar si efectivamente estas metas, estos objetivos que estamos planteando son realmente importantes o no. El fin, ¿cierto? Recuerden, el árbol de objetivo es lo que se espera lograr si se alcanza el objetivo. El fin es un objetivo estratégico, normalmente de largo plazo, al cual se espera que el proyecto contribuya. Sin embargo, el fin también depende de otros factores y por tanto es poco probable que el proyecto por sí solo lo resuelva. Si hacemos la analogía con los estándares abiertos, ¿qué
¿Con qué se liga el fin? ¿Con los objetivos, con las metas? El fin se liga con los objetivos. ¿Por qué? El objetivo, recuerda que en el caso de los estándares es el ligado al estado futuro deseado de un objeto de conservación o cultural o de bienestar humano. Acá, así como el objeto de conservación, el estado deseado futuro, es de largo plazo, ¿cierto? Recuerden que los objetivos que usamos los estándares abiertos para los objetos de conservación son de más plazo que el ciclo de manejo, ¿cierto? El fin es algo al que se espera que el proyecto contribuya. El objetivo se espera que el plan de manejo contribuya, pero también depende de factores externos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un objetivo en un área protegida, en Puyehue, ¿cierto? Podría ser que al año 2031, ¿cierto? La superficie de bosque sea la misma o mayor a la actual. Y nosotros implementamos una serie de estrategias y resulta que hay una erupción, ¿cierto? Y el bosque disminuye, de hecho, no aumenta. No solo no aumenta ni se mantiene, disminuye y disminuye de forma importante. Ya le pasó a Puyehue, de hecho. Entonces, efectivamente, el objetivo es ese foco de largo plazo que nosotros tenemos, ¿cierto? Ese que nosotros conceptualizamos de forma específica, pero que nosotros esperamos, en el caso de un área protegida, ¿cierto? Aumentar las poblaciones de una especie, contribuir a que se mantenga la provisión de agua, sostener la superficie de bosque. En este caso, a lo mejor nuestro objetivo de largo plazo va a ser metas de reducción de pobreza, de empleabilidad y algo así. Pero resulta que nuestro fin último era el aumentar la empleabilidad y vino la pandemia, ¿cierto? La idea era que hubiese menos desempleo y vino la pandemia y el desempleo aumentó. ¿Qué se podía hacer localmente para eso? Probablemente nada, ¿cierto? Entonces, se fijan, pero el fin es importante, pero depende de factores ajenos al proyecto, lo mismo que los objetivos en el caso de los estándares. ¿Cierto? Entonces acá, ejemplo de fin, contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias de tal lugar, disminuir el riesgo sanitario, ¿cierto? Y acá nos encontramos, al final del proyecto, el barrio Los Andes ha mejorado niveles de violencia intrafamiliar en un 20%. ¿Se fijan? El proyecto en sí va a contribuir, busca contribuir a reducir violencia intrafamiliar, pero no depende plenamente de un proyecto, ¿cierto? Busca mejorar la ciudadana, pero no lo va a lograr por sí solo. Después, propósito, el propósito del resultado esperado de la ejecución del proyecto. El marco lógico trabaja con un único propósito. Esto es equivalente a nuestras metas, esencialmente. Y acá, las metas, si se fijan acá, el propósito, las condiciones de hacinamiento de 68 familias en la unidad Las Margaritas han disminuido al finalizar el proyecto, pasando de 4 personas por habitación a 2 personas por habitación. ¿Cierto? Acá ya vemos una meta concreta, ¿cierto? Que es bajar el hacinamiento para un número de familias. Eso implica cambios en las construcciones, implica cambios en las casas, o un proyecto, claramente estamos hablando de un proyecto habitacional. Entonces se fijan acá, efectivamente, esto es alcanzable por el proyecto. Se espera que reducir el hacinamiento contribuya a reducir la violencia intrafamiliar, pero la violencia intrafamiliar no depende exclusivamente de hacinamiento, ¿cierto? Por lo tanto, que esto ocurra no va a depender exclusivamente del proyecto. Al finalizar el proyecto, el 80% de las personas beneficiadas promocionan el proyecto y el modelo desarrollado en diferentes actividades comunitarias, ¿cierto? Etcétera. Luego tenemos los componentes, son los resultados intermedios, los entregables, ¿cierto? Entonces, 2.042 metros cuadrados de calle y pasajes construidos al final del proyecto bajo norma de construcción del Ministerio de Vivienda. 68 conexiones domiciliarias y servicios públicos instalados en concordancia con la norma vigente. 68 familias con títulos de propiedad de su respectiva vivienda por parte del municipio. Se fijan, acá estamos yendo hacia los resultados intermedios que tenemos que alcanzar para lograr este propósito. Y finalmente las actividades, lo que se hará para producir cada componente, ¿cierto? Y aquí pavimentación, instalación de electrificación, instalación de agua potable,
etcétera, adquisición de terreno, obras previas, obras de construcción. Esta es la pega que hay que hacer. Y acá hay una pequeña diferencia, que los indicadores acá cambian, porque acá lo que se plantea son los presupuestos asociados. ¿Ya? Entonces, en los presupuestos asociados están los métodos presupuestos, o sea, las instancias presupuestarias, etcétera. Vamos a dejar hasta acá por hoy.